Recording in progress. ¿Cómo estamos, chicos? Muy buenos días. Vamos a empezar las clases del día de hoy. Por favor, Israel, ¿me confirma el audio? Buenos días, Inge. Sí, se escucha. Ok, perfecto. Muchas gracias. Les invito, por favor, a encender la cámara para monitorear la asistencia. Vamos. Robert, Andrés, Brian, Cristian, Brian Flores, Brian Morales, Daisy, André, Alex, Luis, Paulinka, por favor. Si no puede encender la cámara, por favor, eso sí, esté pendiente del audio que le estoy nombrando, ¿sí? Gracias, Cristian, Brian, Daisy, Paul, ¿quién más está por ahí? Luis, ¿dónde están Robin, Brian Morales, Luis Pozo, Brian Flores y Andrés Chiguano, que recién se conectó? Ok, recuerden que es importante no solo conectarse a mis clases, sino también poner atención. ¿Sí? Gracias, Andrés, Alex, Andrés Chávez, Luis Pozo y André. Luis y André. Muchas gracias, chicos, por encender las cámaras. ¿Sí? Antes de empezar las clases correspondientes al día de hoy, vamos primero a desearles un lindo año, ¿sí? Que todo este 2022 sea llena de éxitos y que sus metas pues se cumplan. Una de las principales que espero que, bueno, y deseo que lo logren es hacer sus proyectos de titulación, ¿sí? Listo, chicos, esa es la primera tarea. La segunda, es importante indicarles que este periodo, lo que nos queda restante de este periodo, que es ya solo el mes de enero, lo vamos a mantener de esta forma virtual. Ok, ya veremos si a medida que vamos avanzando hacemos algo práctico, pero con el laboratorio yo pienso que se va a completar de forma normal, pero las clases, recuerden, las vamos a mantener de forma virtual. ¿Sí? Un poco para mantener el distanciamiento y también porque ya esta última parte es la parte matemática que nos vamos a concentrar nosotros, que no es muy importante que estén obligatoriamente presentes. Adicional, como ya solo nos queda un mes, señor Carvajal, como ya solo nos queda un mes, siempre la modalidad de la presencialidad nos obliga a empezar unos minutitos después hasta conectar la cámara y todo. Y nos obligan también a salir media hora antes. ¿Sí? Entonces, en ese instante, debido a eso, ya se pierde casi todas las clases, 45 minutos a 40 minutos. Así que este mes yo quiero mantener la modalidad virtual para no ir perdiendo ese tiempo y aprovechar las 2 horas de clase al máximo. ¿Ok? Listo, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya llegó los compañeros André, Alex y Luis Pozo. Presente, Inge. Ok, buen día. Vamos, por favor, a empezar con la clase del día de hoy. Podemos apagar las cámaras para mejorar el rendimiento y no saturar la red. Y vamos a empezar con lo que nos corresponde el día de ahora. Permítanme ver. Ok. Vamos a continuar revisando en este segundo parcial todo lo referente a la cinemática de un robot industrial. ¿Sí? El objetivo de estas clases que vamos a tener durante esta y la próxima semana es cubrir todo lo relacionado a cinemática de los robots industriales. ¿Qué vamos a revisar? Herramientas para localizar eslabones en el espacio. Vamos a revisar las matrices de transformación. Vamos a revisar la cinemática directa y la cinemática inversa. La mayoría de estos temas van a ir con ejercicios que resolveremos en MATLAB. Entonces, el primer apartado que nosotros vamos a revisar es este: herramientas para espacial. Matrices de las matrices de transformación, también veremos una partecita el día de hoy y otra parte de mañana. Cinemática directa quedaría para el jueves de la próxima semana y cinemática inversa para el jueves de la próxima semana. Esa es la planificación.
Entonces nosotros vamos a empezar con herramientas para localizar objetos en el espacio. Cuando nosotros hablamos de un brazo, de un robot industrial, debemos tener claro que va a hacer tareas repetitivas y va a manejar objetos o herramientas que van a estar ubicadas en el espacio. A ver, sí, están viendo. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos conocer la posición y la orientación, ¿sí?, de estos elementos respecto a la base del robot. Yo siempre necesito lo que va a manipular mi brazo industrial. Yo necesito saber su posición y la orientación con respecto a la base del robot. Sí, entonces nosotros tenemos herramientas matemáticas que nos permiten hacer eso, que nos permiten hacer esa relación entre un sistema de referencia que se va a encontrar en el extremo del brazo industrial y otro que se va a encontrar en la base del robot. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, necesitamos saber la posición y la orientación de todo lo que vaya a manipular el brazo industrial respecto a la base del robot. Ok, entonces como aquí lo vemos en esta diapositiva número 4, nosotros necesitamos utilizar herramientas matemáticas para especificar esta posición y esta orientación. Sí, sobre todo para localizar un cuerpo rígido en el espacio, que en el caso nuestro son los eslabones del brazo industrial. ¿Entendido? Entonces nosotros vamos a utilizar una serie de relaciones espaciales de tal forma que vamos a poder cumplir ese objetivo. Algunas herramientas matemáticas que vamos a ver en el transcurso del día de hoy y mañana. Matriz de rotación. Es una de ellas, de estas herramientas matemáticas que nos permite hacer estas relaciones espaciales. Otras herramientas que vamos a ver a futuro es la matriz homogénea. ¿Ok? Entonces, no son estas las únicas, hay otras herramientas matemáticas. Listo. ¿Por qué es necesario que nosotros sepamos la posición y la orientación de un sólido en el espacio? Porque necesariamente yo necesito la posición y la orientación, no solo la posición o no solo la orientación, porque bajo estos dos parámetros el cuerpo, un objeto o una herramienta va a ser localizada en el espacio. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un brazo industrial, nosotros necesitamos saber su posición, haciendo referencia a las componentes. ¿Sí? Tal distancia en X, tal distancia en Y, tal distancia en Z. Pero no solo necesito saber cuáles son las coordenadas de ese objeto. Imaginémonos el foco de nuestra habitación donde nos encontremos. Ese foco está una coordenada en X, en Y y en Z. ¿Estamos de acuerdo? Pero no sabemos si el foco está con la boquilla hacia abajo, con la boquilla invertida, si está girada 90 grados, si está girado menos 90 grados. Nosotros tenemos que saber la orientación. Necesito saber los ángulos. De tal forma que con estos dos parámetros queda totalmente localizado ese objeto, ese cuerpo rígido en el espacio. ¿De acuerdo? André, ¿estamos de acuerdo? Sí, hijo. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de localizar un cuerpo en el espacio, hablamos ya de que la posición y la orientación deben estar establecidas respecto a un sistema de referencia. Esta localización tiene que estar siempre respecto a un sistema de referencia. ¿Sí?
Entonces, nosotros el día de hoy vamos a empezar revisando herramientas que ya hemos venido nosotros utilizando para especificar la posición de un objeto. Cuando nosotros hablamos de un plano bidimensional en 2 dimensiones, la posición de un cuerpo rígido implica 2 grados de libertad. Nos imaginamos el esfero que tenemos en nuestras manos y si nosotros queremos expresar la posición de ese esfero, debemos tener claro que este esfero implica 2 grados de libertad. Ojo, cuando hablamos de un plano, le he puesto aquí 2 veces, no, déjenme borrar. Aquí está. Ahora sí. Cuando hablamos de un plano bidimensional, o sea, en 2 dimensiones, tengo un eje X y un eje Y, la hoja de nuestro cuaderno. La posición de ese cuerpo rígido implica que yo voy a tener entonces 2 grados de libertad. Ok, esta posición se va a definir por las componentes X y Y. ¿Qué pasa en un plano tridimensional? En 3 dimensiones. ¿Sí? En 3 dimensiones, la posición, ojo, la posición de este cuerpo rígido implica que va a tener ahora 3 grados de libertad. ¿Cuáles son estos? Las componentes X, Y Z. Sin ningún problema. ¿Ok? De la misma forma, para nosotros especificar la posición, ya sea en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, nosotros ya tenemos algunas herramientas que hemos venido utilizando de forma indirecta. ¿Cuál es la primera, Daisy? ¿Se puede repetir, por favor? ¿Cuáles son los sistemas de referencia que ya hemos venido trabajando? Los sistemas de referencia. Sí, Mm, coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas cilíndricas y esféricas. y esféricas. No sé si es mi audio o el de Daisy, me confirman por favor, porque yo le escucho un poco entrecortado. Y a mí deben escucharme súper claro. ¿Me confirman, Luis Pozo? Sí, se la escucha, Inge. Ok, chicos, entonces, nosotros, para especificar la posición, ya sea en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, tenemos algunas herramientas, que son los sistemas de referencia que ya hemos venido trabajando en coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el extremo del brazo industrial puede estar definida su posición en cualquiera de estas coordenadas. Vamos a recordar cada una de ellas. Cuando hablamos de un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares, nosotros podemos definir, por ejemplo, este punto P respecto al sistema de referencia X, Y y Z. ¿Sí? Y este punto que está en el espacio va a estar definido mediante sus componentes. Vamos a más o menos a dibujar. ¿Sí? Podemos ver muy claramente que esta sería su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Es decir, el punto P va a estar definido por X, Y y Z, sin ningún problema, mediante coordenadas a cada uno de estos ejes. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto P va a estar definido por estas componentes. Por favor, André, la componente X,
la componente y la componente z, ¿entre qué valores y qué valores puede tomar o variar? X, ¿entre qué valor y qué valor puede cambiar? ¿El ángulo? André. X, ¿entre qué valores y qué valores puede cambiar? Sí, pero el valor es de ángulo o valor es de distancia. Por favor, Andrés, despertarse. Estamos en coordenadas cartesianas. Cuando hablamos de coordenadas cartesianas, estamos hablando de cada una de estas componentes en X, en y en Z. ¿Sí? O podríamos también marcarle X, Y Z. ¿Ok? Cada una de esas componentes, ¿qué valores podría tomar? 3, 0 y 90. Entre menos infinito, porque X puede tomar valores negativos, y más infinito. X puede tomar valores positivos. Y de la misma forma, entre menos infinito y entre más infinito. Z, entre menos infinito y más infinito. Tanto X, Y y Z puede tomar valores positivos y negativos. ¿De acuerdo? Coordenadas cartesianas. Coordenadas cilíndricas. De la misma forma, yo este punto P, que lo tengo aquí, yo puedo definirlo respecto a un sistema de referencia. ¿A qué sistema de referencia? X, X, Y y Z. El sistema de referencia es el mismo. Es más, el origen está aquí, no va, lo recalcamos. ¿Sí? Pero entonces, ahora, este punto P lo definimos mediante coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Recordemos un poco cuáles eran las componentes de coordenadas cilíndricas. El punto P va a estar definido por un radio, por un ángulo θ y por z. Estas tres componentes. El radio del cilindro, el ángulo que forma P con el vector del el eje OX y Z a la altura del cilindro. A θ también se le conoce como el ángulo de incremento. ¿De acuerdo? El sistema de referencias es el mismo X, Y, Z. Lo que varía es el sistema de coordenadas que yo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ese mismo punto P queda definido de la siguiente forma. Necesito hacer la proyección del punto P en el plano X para poder marcar cada una de las trayectorias. Esta no necesito. ¿Cuáles son las componentes? El radio hace referencia a la distancia o al radio del cilindro. ¿Sí? Que es esta distancia que le marcamos de color amarillo aquí. El radio del cilindro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El ángulo de incremento o el ángulo que forma el vector P con el eje OX. ¿Sí? ¿Cuál es este ángulo? Este ángulo de acá. Ese es el ángulo θ. El ángulo que forma el vector con el eje OX. Obviamente tengo que hacer la proyección de ese vector P en el plano XY, si no, no podría trazar el ángulo de incremento θ. Ángulo de incremento θ, ángulo de incremento θ. Y finalmente, Z, que es la altura del cilindro. Z sería esta componente que la tenemos aquí, que hace referencia a la altura de nuestro cilindro. ¿Sí? Entonces el sistema está definido, el punto está definido respecto al sistema X, Y, Z, pero estoy utilizando coordenadas cilíndricas. ¿Por qué cilíndricas? Porque al final del día esto es un cilindro. Vamos a ver cómo nos sale. A ver, déjenme ver.
ponerle otro color, no sé, este color verde. Dos, cuatro, dos, cuatro. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Porque al final del día nosotros estamos generando un cilindro. ¿Ok? Por favor, me avisan si no me escuchan bien o si están recortados porque a mí me sale que la calidad es baja o que hay algún problema. Listo, entonces, coordenada cilíndrico, radio, ángulo de incremento y altura del cilindro. Por favor, señor Luis, ¿qué valores puede tomar el radio? ¿Qué valores puede tomar el ángulo de incremento? ¿Y qué valores puede tomar la altura del cilindro? Luis Pozo. No, no llega todavía, pero ya estaba conectado Luis. Luis Pozo. Eh, Luis, le escuchamos. sí, pero no. ¿Alguien que nos pueda ayudar? Alex Simbaña. Buenos días, ¿que me escucha? Día, claro y fuerte, le El, escuchamos. el radio de 0 a más infinito, teta De de 0 a 0 2 pi y z de menos infinito a más infinito. y z de cuánto? De menos de infinito hasta Más infinito. totalmente de acuerdo. El radio del cilindro tiene que ser mayor a 0 y menor al infinito positivo. El ángulo teta, de la misma forma, tiene que ser mayor, no igual a 0 y menor a 360 grados porque da la vuelta completa. Y z, la altura del cilindro, puede ser cualquiera, sin ningún problema. ¿Entendido? El mismo punto P queda definido en función de sus componentes, el radio, el ángulo de incremento y z. Ok. Coordenadas esféricas. Cuando nosotros hablamos de coordenadas esféricas, de la misma forma, este punto P lo vamos a definir respecto a un sistema de referencia X, Y y Z mediante coordenadas esféricas. ¿Cuáles eran las coordenadas esféricas? Este punto P queda definido en función del radio de la esfera, el ángulo de incremento, es el mismo ángulo en coordenadas cilíndricas, y finalmente phi, que es el ángulo de elevación. Dependiendo del libro cambia la nomenclatura, ¿no? que se utiliza, para el final del día es lo mismo. Entonces, ¿qué necesito yo? Graficar en el sistema de referencia X, Y y Z estas componentes. Ponemos ahí. Necesito estar ahí. Ya tengo todo y vamos a dibujarle a ver la esfera. Cada una de las componentes, entonces. La primera componente hace referencia al radio. El radio de la esfera sería esta distancia de este vector. Igual lo ponemos color amarillo. Posteriormente vamos a marcar el ángulo de incremento. Me dan un segundito, chicos.
Listo, chicos, disculpas. Entonces hablamos de coordenadas esféricas, ya marcamos el radio, nos queda marcar el ángulo de incremento, que es el mismo, que es el ángulo que forma el vector con el eje OX, que sería este ángulo que tenemos aquí, teta. ¿Ok? Y finalmente, el ángulo de elevación, phi, que es el ángulo que se forma entre el eje Z y el vector. Sería este ángulo que tenemos aquí, phi. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos a ver si le pintamos, por lo menos al phi para que cambie. Phi es esto y es esto de acá. Ok, entonces al final del día con estas tres componentes, con el radio, el ángulo de incremento y el ángulo de elevación, se está formando o se forma una esfera. Algo así. Algo así se forma la esfera. ¿De acuerdo? Coordenadas esféricas de la misma forma. ¿Entre qué valores y qué valores puede cambiar el radio, el ángulo de incremento y el ángulo de elevación? Cristian, le escuchamos. Cristian Cordero. Cristian Cordero, le escuchamos, ¿no? Compañero Núñez, me parece que es Andrés Núñez. Uy. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, se le escucho, claro y fuerte. El radio, ¿entre qué valores y qué valores puede cambiar? El radio debe de ser Debe ser mayor a 0 porque si no, no habría mayor a esfera. 0 y menor que Menor, infinito. perfecto. El ángulo de incremento debe ser Igual, mayor que 0 y debe de ser menor que pi, 180. menor que pi, menor que 180. ¿Ok? ¿Qué más? Y en cambio el ángulo phi debe de ser mayor que 0 y menor que 2pi. Porque se da la vuelta completa, ¿no? Tanto Exacto. para arriba, para abajo. De acuerdo, chicos. Hemos recordado entonces también las famosas coordenadas cilíndricas, que son herramientas en nuestro caso que nos va a permitir localizar un objeto, un cuerpo rígido en el espacio. Ahora necesitamos utilizar herramientas matemáticas que nos permitan describir, definir la orientación de un cuerpo en el espacio. ¿Cuáles son estas herramientas? Las más conocidas y más utilizadas: matrices de rotación, ángulos de Euler, par de rotación, cuaternios o cuaternarios, también he visto que se lo describe. ¿Cuáles nosotros vamos a ver aquí? El tiempo nos va a dar solo para ver las matrices de rotación. Me imagino que las anteriores, pues, lo vieron en alguna materia, tal vez en álgebra lineal, en alguna de ellas, ustedes ya la vieron, ¿sí? Nosotros vamos a ver matrices de rotación porque estas son las más utilizadas, ¿sí? Para definir la orientación de un objeto en el espacio. ¿Entendido? Entonces, de la misma forma, nosotros vamos a hacer un análisis. Cuando hablamos de una matriz de rotación, debemos tener claro que voy a tener dos sistemas de referencia. ¿Sí? Voy a tener dos sistemas de referencia. Voy a tener un sistema de referencia fijo y voy a tener un sistema de referencia. Cambiémosle de color, denme un segundo. Y vamos a tener un sistema de referencia móvil. Poner atención que a medida que vayamos avanzando se va a ir complicando todo esto, ¿no?
¿Cuál es el sistema de referencia fijo? Normalmente siempre va a ser el X, como está en imagen, 0 y Y, el origen. El O, X, Y. Ese es el sistema de referencia fijo. ¿Ok? En una matriz de rotación. ¿Y cuál va a ser el sistema de referencia móvil? El otro, el restante, que sería U, O y V. Recuerden que son coincidentes en el origen, los dos tienen el mismo origen, tanto el sistema de referencia fijo como el sistema de referencia móvil. Sistema de referencia móvil, O, U, V. Entonces, estas matrices de rotación, ¿qué es lo que, a qué nos van a ayudar? Yo voy a desplazar el sistema, yo voy a desplazar un objeto en el espacio y ese objeto va a estar relacionado al sistema de referencia móvil. Va a estar relacionado al sistema de referencia móvil. Y ese sistema de referencia móvil lo voy a relacionar respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignar a un objeto el nuevo sistema de referencia, que es el sistema de referencia móvil, para posteriormente encontrar la relación espacial entre estos dos, entre el fijo y el móvil. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, aquí los sistemas de referencia parece que las flechitas están una más grande que otra, ¿no? Pero al final del día solo es un poquito para que se entienda de forma gráfica. Ok. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, un poco para ir haciendo una analogía a medida que avancemos en clase. Sistema de referencia fijo, imagínense en tener dos hojas, porque estamos en dos dimensiones. Solo tengo eje X y eje Y. La esquina de las hojas van a coincidir en el centro. Van a coincidir en las esquinas. Por lo tanto, si les ponemos una encima de otra, la primera va a ser fija y la segunda va a ser la móvil. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Entonces, ¿qué pasa si nosotros colocamos un punto en el espacio? ¿A qué me refiero? Nosotros de la misma forma queremos representar la orientación de este punto en el espacio. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí vamos a ponerle un punto P. ¿Sí? Este punto P, yo puedo identificarlo con cualquiera de estos dos sistemas de referencia, ya sea con el fijo o con el móvil. ¿Por qué? Porque inicialmente todo está en el origen, nada se ha rotado todavía. Entonces este punto P yo puedo identificarlo con sus componentes. ¿Sí? ¿Alguien nos puede indicar cuáles serían las componentes de este punto P en el sistema de referencia XY? El punto P en el sistema de referencia XY, ¿a qué es igual? A su componente en X más su componente en Y. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mire, componente en X, componente en Y. Hay algo que me falta aquí. Me falta identificar los unitarios. ¿Sí? Eso me falta identificar aquí. Los unitarios. La componente en X con su unitario IX, la componente en Y con su unitario JY. ¿De acuerdo? Porque recuerden que los unitarios del sistema fijo, si estamos en dos dimensiones, es IX y JY. Los unitarios del sistema móvil, ¿cuáles son? IU, JV. Cada uno de estos ejes tiene sus unitarios, porque yo necesito especificar estos valores. Sí, chicos. Kevin Andrés Pazmiño. Sí, Inge. Ese mismo punto
de color azul este punto, por favor. Ahora ayúdanos a identificarlo, sí, con el sistema de referencia móvil. Mire, el punto P está ahí mismo, entonces yo, ¿qué hago? Le proyecto línea, punto, línea, punto, línea, punto. Sí. ¿Qué tengo? Una componente U y una componente B. Sí, ¿cómo quedaría entonces? El punto P definido en el sistema móvil, que es UB. ¿Cómo quedaría? Tiene una componente PU que está aquí, ¿no? No sé si la ven. Es de esta distancia. Y tiene una componente PV. Más una componente PV. ¿Cuáles son los unitarios? IU y JV. ¿Entendimos, Kevin? Sí, Sí, seguro. Si no entendieron sí. esto, yo repito, porque si no, más adelante ya no hay marcha atrás, ya va a ser muy tarde ya. Ese mismo punto, sí, que puede ser, no sé. Bueno, todavía no estamos en 3 dimensiones, dejémoslo ahí. Ese mismo punto lo expresamos tanto respecto al sistema fijo como al respecto al sistema móvil. ¿De acuerdo, chicos, hasta aquí? Sí. Si nosotros operamos los unitarios, vamos a encontrar la famosa matriz de rotación. ¿Cómo vamos a operar? Vamos a operar de esta forma. Permítanme cambiar de color. Vamos a operar las componentes, el unitario, perdón, IX por el unitario IU. Luego voy a operar la componente en X, el unitario X, por el unitario JV. Primer unitario se multiplica con los restantes. ¿Cómo nos quedaría la operación matemática? Nos quedaría IX, que es este de aquí, multiplicado por IU, que es este de acá. Siguiente. IX otra vez, multiplicado por JV. ¿Sí? Hago lo mismo entonces, pero ahora lo hago para el otro unitario, que sería el otro unitario JY por IU. Y JY otra vez por JV. Multiplico los unitarios. Nos quedaría JY, que es este de aquí, por IU, que es este de acá. Y JY otra vez por JV. A esto se le conoce como la famosa matriz de rotación. ¿Sí? Esta es la famosa matriz de rotación. Ok, que nos va a definir la orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. ¿Sí? También se le conoce como matriz de cosenos directores. ¿Entendimos esta parte, por favor, Daisy? Sí, está claro. Sí, solo es una multiplicación nada más. Con que ustedes se sepan esto de memoria, estamos al otro lado. La matriz de rotación. Porque hacer la demostración y todo esto ya es un álgebra, ya. Me imagino que ya lo vieron en álgebra, ¿no? Pero no es el caso nuestro. Nuestro objetivo
no es demorarnos ni deducir, no es un curso de álgebra lineal, perdón, no es un curso de álgebra matricial. Sí, nosotros necesitamos utilizar esto como herramientas, pero yo estoy regresando un poquito para que lo entiendan, para que no solo coger y decir, a ver, utilicen esto y hagan esto. Estoy regresando un poquito nomás, unas pequeñas pinceladas atrás. Listos, chicos, entonces, matriz de rotación. ¿Qué hace esta matriz de rotación? Define la orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. Ok, en esta imagen número 1 todavía no podemos ver porque no se ha movido nada, no ha rotado nada todavía. ¿Sí? También se le conoce como matriz de cosenos directores. Vamos a ponerle acá. Matriz de cosenos directores. Es una matriz, por si acaso, ortogonal. Sí, y nosotros podemos comprobar muy fácilmente por qué es una matriz ortogonal. ¿Qué decíamos de las propiedades? Si la inversa es igual a la transpuesta. ¿Sí? No vamos a hacer aquí esta demostración. ¿Sí? Eso fue álgebra matricial, yo no voy a hacer esto. Sí, a mí me interesa más que entiendan la parte ya práctica, ¿sí? Listo, chicos, entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que ustedes puedan observar. Vamos a poner que tenemos un sistema móvil. Vamos a ponerlo a... ¿Dónde lo ponemos? Pongámosle acá. Aquí mismo, si nos entra aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un sistema móvil. Hagámosle acá. El sistema móvil que yo les puse de color verde va a girar un ángulo alfa respecto al sistema fijo. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros hacemos la gráfica, ¿cómo nos quedaba esto? Nosotros pusimos de esta forma. Eje Y, eje X, origen, sistema fijo, sistema móvil, eje U y eje, pasó, y eje, a ver, no quiere rayar, y eje V, origen. Los dos tienen el mismo origen. ¿Qué acabamos de decir? Que giró un ángulo alfa. Cuando hablamos de dos dimensiones, los ángulos positivos siempre van a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si yo les pusiera menos alfa, tendríamos que moverle hacia el otro lado, en esta dirección. Menos alfa. Cuando nos diga alfa positivo, en la dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo puedo ver muy claramente que ya el sistema móvil giró. Miren, ¿qué tenía aquí en la clase yo anterior? Color verde. El sistema móvil estaba aquí. Y el sistema fijo también estaba ahí. ¿Qué es lo que tengo ahora? Sistema de referencia móvil gira un ángulo de alfa respecto al sistema de referencia fijo. Entonces a mí me interesa encontrar la relación del sistema móvil respecto al sistema fijo. ¿Sí? Y nos podemos dar cuenta que cuando hablamos de dos dimensiones, este ángulo alfa es el único parámetro que va a ser independiente.
¿Por qué? Porque como es en dos dimensiones, yo solo puedo, como les hacía el ejemplo de la hoja, si ponemos una hoja encima de otra, yo solo puedo a la hoja moverle en sentido a la que está encima, en sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. No, no puedo hacer nada más. ¿Sí? La matriz de cosenos directores también se lo representa por la letra, se lo representa mediante este ángulo, mediante esta variable, este parámetro independiente. La matriz de rotación en función del parámetro independiente es igual a coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa. Okay. Cualquiera de las dos pueden ocupar, es la matriz de rotación que me define la orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. Matriz número B o la matriz número A. Pongámosle A y B, no pasa nada. Cualquiera de las dos, estoy hablando de lo mismo. Es la matriz de rotación, la una en función de los unitarios y la otra en función del parámetro independiente. Sí, que nos define la orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. Sí, también se le conoce como cosenos directores, que es esta que la tenemos acá. Recuerden que es una matriz ortogonal. Sí, chicos. Hagamos un ejemplo entonces y veamos qué tan cierto es. Este mismo ejemplo, asignémosle un valor. ¿Qué pasa si alfa es igual a 45 grados? Encontremos la matriz de rotación, encontremos la matriz que nos define esa orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. ¿Cómo nos quedaría? La matriz de rotación de 45 grados va a ser igual al coseno de 45 seno de 45 menos seno de 45 y coseno de 45. ¿Sí? Planteada la matriz de rotación. Por favor, alguien que me ayude ingresando estos valores. Seno de 45, ¿cuánto es? Quiero con decimales. Coseno de 45, chicos. ¿Quién está por ahí? Brian Lechón. 0.7071. 0,707. Seno de 45. 0,65. Seno de 45, ¿seguro? Sí. 0.85. 65. Revisarán bien, revisarán bien. Es lo mismo, Inge. Es lo mismo, por si acaso, ¿no? Revisarán sus calculadoras. 0,707. Seno de 45. Otra vez. 0,707, pero con signo negativo. Finalmente, el coseno de 45 es 0,707. ¿Sí? Y yo he encontrado la orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. Estos valores que voy a marcar de color celeste, la primera columna, ¿qué pasa? Estos valores que yo voy a marcar, o dicho de otra forma, la primera columna
hace referencia a la componente U o a U. ¿Sí? Y la segunda columna hace referencia al vector o al eje V. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Si nosotros observamos, nos dice que, voy a hacer un poquito de zoom, nos dice que el eje U va a estar respecto a X a 0.707. ¿Sí? Marquémosle este valor, 0.707 hace referencia a esta distancia. Vamos a ponerle de estos colores. U. ¿Cuál sería esta distancia de aquí? Sería este valor de aquí. 0,707. ¿Sí? Luego, ¿qué me dice? El mismo eje U o el mismo vector U en Y, con respecto a Y. Como era 45 grados, sale el mismo valor, ¿no? Esta distancia de acá sería 0,707. Entonces, miren, el vector U me da con respecto a X y con respecto a Y. Ya encuentro la relación que tiene el sistema móvil color verde respecto al sistema fijo. Miremos qué pasa con el eje, con el vector B o con el eje B. Con X me dice, vamos a utilizar otro color, con X me dice que es negativo. Esto es X. La primera es X y la segunda es Y. Me dice que en X voy a estar con un valor de menos 0,707. El vector U le proyecto en X y es muy claro que esta distancia de aquí va a ser menos 0,707. ¿Sí? Ahora, el valor Y. ¿Qué me dice con respecto a Y? El vector B vale 0,707. Esta distancia vale 0,707. Y he encontrado la orientación del sistema móvil respecto al sistema fijo. ¿Entendimos esta partecita, chicos? Pongámosles de color verde. Esto era U y esto es B. X y Y respectivamente. La primera fila son los valores de X y la segunda fila son los valores de Y. ¿Qué es lo que nos decía? Acá no me estoy inventando, está aquí, mire. Primera fila X y Y. Primera fila X y Y, tanto para U como V. Sí, chicos. Díganme que sí. Sí, sí. Veamos si es. Dígame. Alguien parece que tiene una preguntita. No, que sí es, claro. Ok, vamos a hacerle rapidito aquí un pequeño ejercicio para que aclaren sus dudas por si acaso. ¿Sí? Lo mismo, matriz de rotación o el sistema móvil gira menos 60 grados. Hagámosle calculando alfa. Que se van a dar cuenta hijo, ¿sí? ¿Saben? Digo, a ver,
les digo, a ver, vamos, que es el sistema de yo puedo hacer eso. Al final del día estoy haciendo lo mismo, pero vamos a tomar una consideración que yo la dejo. Por el momento nos mantenemos. Sistema móvil se mueve, color verde, y sistema fijo, color negro o azul, se queda. Alfa vale de menos 60 grados. ¿Cómo nos quedaría la matriz de rotación? Yo hasta eso voy a ver si de dibujo. Aquí no hay, pues, me olvidé. Eric, por favor, ¿cómo quedaría la matriz? Eric, señor Eric Anchali, me parece que es. Eric, no está presente. Está prendido su micrófono, pero no se le escucha nada. Ayúdele, señor Inca. Paul. Queda 0.5 Perfecto. más 0.866. ¿En dónde? ¿Abajo o arriba? Arriba, Este valor dicten. menos 0.866. Menos 0.866. Sí. 87, pongámosle. Ya no quiere rayar, no hay rayo. Ya. Siguiente columna. 0.87 y 0.5. 0,5. Estamos de acuerdo que todos le salió. ¿Qué debía sacar? Debía sacar el coseno de menos 60, el seno
de menos 60, menos el seno de menos 60 y el coseno de menos 60, y tenía yo esos valores, ¿sí? Recordamos entonces que este es el vector U y el otro es el vector V. Esto es U y esto es V. Veamos cómo nos va. U proyectado en X, ¿cuánto sería? Cero punto cinco. Tengo que esta distancia es 0.5. B proyectado en Y. No, yo estoy mal. Estoy Mal con puesto B. los yo. ejes. Claro, está mal Pleno. puesto. Está mal puesto los ejes en el plano. No está mal puesto los ejes, está mal. Yo puse mal las componentes, ¿no? Recuerden que nosotros los dos estaban en el origen y yo giré menos 60 grados hacia abajo. Por lo tanto, esta U se desplazó porque era coincidente con X. Esto es X, ¿sí? Y la Y, que era coincidente con B, igual se desplazó 60 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, lo que yo quería hacer es el eje U, sería en X, algo así. Esta distancia sería 0,5 y en Y sería menos 0.87, que sería esta distancia de acá. B, recuerden que el eje Y negativo estaría aquí. Sí, ahora, con respecto al vector o al eje V. Ponemos estito, a ver, eso, color celeste. U en X sería esto de acá. 0.87 sería esta distancia. ¿Sí? Y V en el eje Y sería esta distancia de acá. 0.5. ¿Entendidos, chicos? Entonces nosotros ahora sí sabemos la orientación del sistema móvil, que es del color verde, respecto al sistema fijo, que es el de color azul. Preguntas, chicos, hasta aquí estamos entendiendo esta parte. Preguntas, señor Alex, ¿todo en orden? Sí, todo en orden. Ok. Si nos damos cuenta, en 2 dimensiones es sencillito, ¿sí? Súper sencillo. El análisis que hicimos fue solo en 2 dimensiones, porque siempre tengo XY y U, B. La pregunta es, ¿qué pasa en 3 dimensiones? Sí, en 3 dimensiones de la misma forma, yo tengo, miren aquí, solo voy a marcar los ejes, tengo el eje X, tengo el eje Y y tengo el eje Z. El sistema móvil de la misma forma son concéntricos, los dos están en el mismo origen. El eje U está sobre el eje X. El eje B está sobre el eje Y y el eje W está sobre el eje Z. Cada uno tiene su equivalente. Y yo hago el ejercicio que hice anteriormente. Este mismo punto P, yo quiero representarle en el espacio. ¿Sí? Yo quiero representarle tanto en coordenada, tanto respecto al sistema fijo como al respecto al sistema móvil. ¿Sí? Vamos respecto al sistema fijo. El punto P respecto a X, Y y Z. De plano yo sé que ese punto va a tener una componente en X, más una componente en y más una componente en Z. Nos faltan los unitarios, Daisy. ¿Cuáles son los unitarios?
Chicos, ¿cuáles son los unitarios, Daisy? No están poniendo atención. Y JK. Y X, J, Y, K, Z. J, Y y K, Z. ¿Qué he hecho? A este vector, a este punto P, perdón, le definí respecto al sistema fijo. Este mismo punto P, definámosle respecto al sistema móvil. Este mismo punto P lo definimos respecto al sistema móvil. ¿Sí? V, W. Voy a tener de segura una componente en U, una componente en B y una componente en W o W. ¿Qué me falta? Los unitarios. ¿Cuáles son los unitarios, Brian Flores? Brian Flores, tampoco. Son IU, JB y WZ. Y W y KZ, perdón. Y KZ. Y JK. V y W. Gracias, Daisy. De la misma forma, si nos damos cuenta cómo están los dos en el origen, ¿sí? Son concéntricos, van a tener los mismos valores. Y hago lo mismo, aplico el mismo concepto para encontrar la matriz de rotación en función de sus unitarios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al unitario IX le voy a multiplicar por IU, al unitario IX le voy a multiplicar por JV, al unitario IX le voy a multiplicar por KW. ¿Cómo nos quedaría? Primera fila. IX por IU. IX por JV. IX por KW. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? A la J, Y le voy a multiplicar por todos los unitarios de abajo. JY multiplicado por IU. JY multiplicado por JV. JY multiplicado por KW. El unitario ahora, KZ, le multiplico por todos los unitarios de abajo. ¿Cómo le quedaría? KZ por IU. KZ por JV. KZ por KW. Matriz de rotación en 3 dimensiones. Cuando trabajamos en 3 dimensiones. ¿Entendido? Esta matriz, ¿qué hace? Lo mismo. Define la orientación del sistema móvil, que es el de color verde, respecto al sistema fijo, que es el de color azul. También se le conoce como matriz de cosenos directores. También es una matriz ortogonal. ¿Ok? Y también nosotros podemos verificar que es ortogonal, porque la inversa es igual a la traspuesta. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Sí. Perfecto. Ahora nosotros debemos darnos cuenta de algo, que nosotros vamos a poder a este sistema de referencia móvil, que lo voy a aclarar, lo voy a poner de color verde, miren. Sistema de referencia móvil, color verde. ¿Sí? Oh, ¿qué pasa?
No quiere hacer zoom. Bueno, el sistema de referencia móvil de color verde. ¿Qué pasa? En el caso anterior, cuando estábamos en 2 dimensiones, yo solo podía mover en sentido horario o antihorario. Regresemos un poquito por acá, me parece que es. No, acá. Miren, yo el sistema de la misma forma, el sistema de color verde, yo le podía mover en sentido antihorario o en sentido horario. ¿Sí? No podía más. Pero ¿qué pasa ahora cuando estamos en un sistema en 3 dimensiones? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? A ese sistema móvil yo puedo rotarlo, yo puedo girarlo alrededor del eje X. Miren, yo puedo girar, hacer esto, vamos a ponerle de otro color. Yo puedo girar alrededor del eje X. ¿Sí? No salió tan bien, vamos a ponerle algo así. ¿Qué más? Yo puedo girar alrededor del eje Y de la misma forma. ¿Sí? Y de la misma forma yo puedo girar alrededor del eje Z. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eje X, eje y eje Z. Este eje Z no está tan claro, ¿no? Así. Ahí se entendió bastante bien. La pregunta mía es, ¿por qué las flechitas les he puesto en esta dirección? ¿Sí? ¿Por qué no les puse en la otra dirección? Por ejemplo, en el eje X, ¿por qué no le puse la flechita así? En dirección contraria. Porque nosotros para identificar el sentido positivo del giro alrededor de un eje, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. Nos ubicamos todos aquí en el eje X, ponemos el dedo gordito en el eje X y los 4 dedos restantes nos van a indicar el sentido positivo. De la misma forma, para el eje Y, pongo el dedo gordito en dirección del eje y los 4 dedos restantes me van a indicar la dirección positiva alrededor, que rota alrededor del eje. Y finalmente, el eje Z, dedo gordito en dirección del eje Z y los 4 dedos restantes nos indican la dirección positiva alrededor del eje Z. ¿Entendido, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, miren, en el caso de 3 dimensiones, nosotros podemos rotar alrededor de cada uno de estos ejes. Por lo tanto, yo no voy a tener una sola matriz de rotación. La matriz de rotación es la misma, pero dependiendo alrededor de cada eje que yo lo haga, voy a tener 3 matrices de rotación. Rotación alrededor del eje X. De la misma forma, marcamos el sistema fijo. Aquí está X, y Z. ¿Ok? El origen es el centro. Y vamos a marcar el sistema móvil. Sistema móvil de color verde. Tengo el eje U. Si nos damos cuenta, yo aquí puedo ya hacer una acotación. Que este eje verde, el eje OU, coincide con OX. El eje U coincide con el eje X. Eso quiero que lo remarque. ¿Sí? Entonces yo estoy girando alrededor del eje X o girando alrededor del eje U. Es lo mismo. ¿Sí? Remarcamos los ejes restantes. Como estoy girando alrededor del eje U, esto se mueve, esto sería B y esto sería W. Regresemos un poquito, miren cómo estaba anteriormente. Cada uno
era paralelo a su eje correspondiente. ¿Qué es lo que hice? Giré alrededor del eje X. Y miren qué es lo que pasa con U. Todo se mueve, ¿no? Todo se desplaza a un ángulo alfa. ¿Qué es lo que pasa aquí? De aquí tenemos nuestro ángulo alfa, que lo estamos desplazando. Y estoy girando alrededor del eje X. ¿Entendido? Entonces, nosotros podemos girar alrededor de los tres ejes, en este caso alrededor del eje X. Y siempre va a ser útil establecer la matriz de rotación respecto a un solo eje. ¿Sí? Yo no puedo los tres ejes mover al mismo tiempo. Siempre tengo que hacerlo movimientos continuos seguidos. ¿Sí? Primero giro alrededor de X, alrededor de Y seguido y seguido alrededor del eje Z. Ahorita solo voy a plantear la matriz de rotación para el eje X o alrededor del eje X. ¿Cómo quedaría? Matriz de rotación, ROT en X, un ángulo alfa, es la siguiente. Una vez más, yo no voy a hacer el álgebra matricial para llegar a esta expresión matemática. Sí, eso sí ya sería regresar mucho. ¿Cómo queda? 1, 0, 0. 0, coseno de alfa, seno de alfa. 0 menos seno de alfa, coseno de alfa. Debemos entonces aprendernos un poquito de memoria o saber que esta es la matriz de rotación alrededor del eje X. Sí, lo mismo. La primera columna, esta primera columna va a ser U respecto a punto y coma X, punto y coma Y, punto y coma Z. Esto no quiero que se confunda, es como que solo para que lo entiendan, ¿no? B, segunda columna, X, Y y Z. Y W en X, Y y Z. W respecto al sistema fijo. ¿Ok? ¿Entendido, chicos, hasta aquí? Entonces, esta ecuación es importante. A, B, C. No se me vayan a olvidar. La ecuación C. La rotación alrededor del eje X. Continuamos. Yo sé que he hablado bastante, pero debemos avanzar, ¿no? Esta es la ventaja de tener online, que podemos ya pasarnos de las 8:30. Brian, ¿me confirma el audio? Brian Flores. Sí, que sí se escucha. Ok. Entonces, voy a tener de la misma forma una matriz. Miren, voy a partir desde aquí. Ahora voy a girar alrededor del eje Y. ¿Qué van a ser coincidentes? Y y B. ¿Y el movimiento qué va a hacer? Todo esto se va a venir hacia acá. W va a venir acá y U va a venir acá. ¿Sí? Y el gráfico nos quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? Marcamos una vez más. Sistema fijo. X, Y. Voy a girar alrededor del eje Y, por lo tanto, muy claramente puedo ver que B y Y son coincidentes, o sea, coinciden. 0 o V, el eje B, coincide con el eje Y o 0Y. ¿Qué dijimos? Que W, que estaba justo en Z, se movió. Es como que salió de nuestras pantallas. Un ángulo phi. Y U, que estaba aquí, se desplazó un ángulo
phi. Y nos quedaría de esta forma. Marquemos los ángulos. Roté un ángulo phi. Eso implica que esto también vale phi, porque estaban sobre el eje Z y el eje X respectivamente. Sí, chicos, de la misma forma, la matriz de rotación alrededor del eje Y es la siguiente. Un ángulo phi es coseno de phi 0 y menos seno de phi. Como giré en Y, siempre va a ser 0, 1, 0, seno de phi, 0 y coseno de phi. Matriz de rotación alrededor del eje Y. Sí. Esta es la ecuación, el número A, B, me parece que esta es la C, esta sería la D. Ecuación número D. Rotación de ángulo phi alrededor del eje Y. Sí. Y de la misma forma voy a tener una rotación alrededor del eje Z. Miremos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a rotar alrededor del eje Z. Esto quiere decir que W y Z van a estar coincidentes, van a coincidir. ¿Qué va a pasar con W? ¿Qué va a pasar, perdón, con esta U? Esta U que está aquí se va a mover hacia acá. Se va a ir hacia adelante. Y la B que está aquí se va a ir hacia atrás. Voy a rotar alrededor del eje Z. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir ahora que queda de esta forma. Marco de la misma forma. Sistema de referencia fijo, X, Y y Z. Van a ser coincidentes tanto W y Z, porque voy a girar alrededor del eje Z. ¿Sí? W. ¿Qué pasaba? U que estaba aquí, aquí estaba U. Se giró un ángulo phi en esta dirección. Y ahora finalmente va a estar acá. ¿Qué pasa con B? B estaba en esta dirección, justo sobre el eje Y. Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a ir a ángulo teta hacia atrás. Aquí tenemos el ángulo teta, ángulo, no, esto estábamos poniendo de color rojo. Giré un ángulo teta, aquí también giro teta, y aquí también giro teta. Lo podemos ver muy claramente, ¿no? ¿Qué decíamos? Que ahora W coincide con Z. Matriz de rotación. La rotación en Z de un ángulo teta es igual. Coseno de teta, seno de teta, 0. Menos seno de teta, coseno de teta, 0. 0, 0 y 1. ¿Ok? Matriz de rotación alrededor del eje Z. Esta es la ecuación número, o la matriz número identificada con la letra E. Sí, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta
Alex, Paul, Andrés Chávez. No. A las ecuaciones, desde la ecuación C a estas tres ecuaciones, alrededor de X, la C, la D y la E, se les conoce como matrices básicas de rotación. La matriz C, la matriz D y la matriz D son las matrices básicas de rotación. ¿Ok? Así se les conoce. Matrices básicas de rotación. ¿Entendido, chicos, hasta aquí? Ahora, ustedes se van a dar cuenta que en robótica, cuando nosotros hacemos la rotación de ciertos objetos, van a darse cuenta que no solo giran alrededor de un eje, o sea, que no solo giran alrededor de X, de Y o de Z, ¿sí? Sino que giran de forma continua, de forma seguida. Siempre vamos a hacer en robótica rotaciones seguidas, ¿sí? Y a eso se le conoce como composición de rotaciones, ¿sí? Nosotros vamos entonces a hacer rotaciones seguidas. Estas matrices pueden componerse para expresar, pueden organizarse, componerse para expresar varias rotaciones continuas. ¿Ok? Nosotros vamos a tener rotaciones continuas. Y yo puedo tener rotaciones respecto al sistema fijo. O puedo tener rotaciones respecto al sistema móvil. Ok, esta partecita, esta diapositiva 19, de seguro va a quedar un poquito en el aire unos instantes hasta hacer unos ejercicios. Sí, pero lo dejamos escrito para que lo recuerden. Entonces, ¿qué son las composiciones de rotaciones? Son rotaciones continuas, rotaciones seguidas. ¿Sí? Y yo puedo hacer giros, yo puedo hacer rotaciones respecto al sistema fijo, respecto a este sistema fijo que tenemos aquí. Ok. Cuando hacemos rotaciones respecto al sistema fijo, vamos a hacer una premultiplicación de matrices. Premultiplicación de matrices. ¿Sí? ¿Qué es premultiplicar de matrices? Es multiplicar por la izquierda. Acordarás en eso. Multiplicar por la izquierda. Entonces, si hago rotaciones, digo, a ver, el sistema móvil se mueve primero respecto a X 90 grados. Luego se mueve respecto a Y, no sé, unos 30 grados. Y luego a Z, otros 20 grados. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer una premultiplicación de matrices. Vamos a multiplicar por la izquierda. ¿Sí? Y si nosotros hacemos rotaciones respecto al sistema móvil, ¿a qué me refiero? El sistema móvil se mueve respecto a U, 30 grados. Después me muevo o roto respecto a B, 60 grados. Y luego roto respecto a W, otros 30 grados. Si se dan cuenta, yo estoy rotando respecto al sistema móvil propio. No estoy rotando respecto al sistema fijo. En este caso, cuando nosotros hacemos esta rotación respecto al sistema móvil, nosotros vamos a hacer una posmultiplicación. ¿Sí? Que hace referencia a multiplicar por la derecha. ¿Sí? Ese, como multiplicamos normal. ¿Sí?
Vámonos aquí. Multiplicar hacia la derecha. ¿Sí? O para la derecha. Acordarás de eso. Respecto a fijo, posmultiplicación. Respecto a móvil, perdón, respecto a fijo, una premultiplicación. Respecto a móvil, una posmultiplicación. ¿Entendido, chicos? Listo, entonces, las composiciones de matrices son rotaciones continuas. Vamos a hacer este primer ejercicio. Nos dice que tenemos un sistema móvil, lo podemos ver muy claramente, ya sabemos que para nosotros O, U, P y W es el sistema móvil. Luego que nos dice que va a rotar, se aplica una rotación de un ángulo alfa sobre el eje X. Entonces, el primer movimiento que va a hacer nos dice que va a rotar un ángulo alfa alrededor o sobre el eje X. Luego que nos dice, seguida de una rotación de un ángulo phi sobre o y. La segunda rotación que hace es, la segunda rotación que hace es un ángulo phi sobre y. Luego nos dice, y una rotación de un ángulo teta sobre OZ. La tercera rotación es un ángulo teta sobre OZ. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál es la rotación global y cómo queda expresado? ¿Cuál es la rotación global al final del día? Si yo, como les puse de ejemplo, al foco de su habitación que está en el centro ahí arriba, le hacemos rotar alfa respecto a X, luego phi respecto a Y, y luego teta respecto alrededor de Z, al final del día, ¿cuál fue la posición de ese foco? ¿Cómo queda orientado en el espacio? Entonces nosotros tenemos que plantear la composición de matrices. Respecto a qué estamos multiplicando, señor Ojeda, respecto a qué estamos multiplicando, ¿al sistema fijo o al sistema móvil? Estamos al sistema fijo. Al sistema fijo, por lo tanto tengo que hacer una premultiplicación o una posmultiplicación. La premultiplicación por la izquierda. Premultiplicación. Tengo que hacer por la izquierda. Por lo tanto, la matriz global, la matriz total, que yo lo voy a representar con la letra T, va a quedar de la siguiente forma. Primero me dice que hago una rotación alrededor del eje X de un ángulo alfa. Alfa alrededor de X. Por lo tanto, me quedaría una rotación alrededor de X de alfa. Luego, la segunda rotación es de phi sobre OY. ¿Qué nos decía que es una premultiplicación? Es una multiplicación por la izquierda. Por lo tanto, la rotación en Y de phi. ¿Ok? Multiplicación por la izquierda. Luego, Z también, multiplicación por la izquierda. Tengo una rotación en Z, una rotación en Z de un ángulo teta. Si nos damos cuenta, estamos haciendo la premultiplicación, ¿no? Estoy haciendo esta multiplicación por la izquierda, multiplicación por la izquierda. Y la matriz global va a ser la multiplicación de cada una de estas matrices de rotación. ¿Estamos claros? Sí, chicos. Sí. Vamos a ver. Vamos con André Chiguano. ¿Cómo quedaría la matriz de rotación en Z? Revise sus apuntes, revise lo que haya anotado. ¿Cómo era la matriz de rotación alrededor del eje Z?
André, Inge. El seno de una vez más, primera columna, coseno de teta, ¿qué más? Solo seno de pongo la teta. C. ¿Qué más? Seno de teta 0 y 0, 0, 1. Segunda columna, Seno de teta menos seno de teta, menos coseno de teta y 0. Tercera columna, 0, 1. 0, 0, 1. Muchas gracias. Paul, siguiente matriz. Coseno de phi, 0 y menos seno de phi. Era coseno de phi, 0 y menos seno de phi. Siguiente columna, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Siguiente columna, Seno de phi, 0, coseno de phi. seno de phi, 0, coseno de phi. Última matriz, rotación en X. El compañero Eric Anchali. Es la primera fila 1, 0, 0. ¿Ya? La segunda 0, coseno de alfa, menos seno de alfa. ¿Ya? Y 0, seno de ¿Seguro es alfa. menos seno de alfa? Sí. Revísale. Positivo es. Positivo, ¿no? Ese menos no me cuadraba. Ya. ¿Y la tercera? Seno de alfa, coseno de alfa. Menos seno de alfa, coseno de alfa. Con signo negativo el menos, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? La multiplicación de estas tres matrices. ¿Ok? Sí. Y aquí es importante. Vamos a ponerlo como nota. Nota, es importante considerar el orden en que realizan las rotaciones. ¿Sí? Es importante considerar el orden en que se realizan las rotaciones, porque el producto de matrices no es conmutativo. ¿Ok? Sí, chicos. Me dan un segundo, por favor. Mil disculpas. Listo, entonces es importante saber el orden en que plantean las matrices, el orden en que se realizan las rotaciones, tenerle claro si es una premultiplicación o una posmultiplicación. Ya vimos la premultiplicación, ya vamos a ver la posmultiplicación. ¿Por qué? Porque el producto de matrices no es conmutativo. Al final del día me va a dar otra respuesta. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No. Vamos a ver, son 47. Déjenme ver para qué nos alcanza estos minutitos. Chávez Andrés. Vamos a quedarnos hasta ahí. Vamos, son 8:47 y nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos avanzado bastante bien con la asignatura. Todavía nos queda ahí unas pocas diapositivas, unas 5 y unos ejercicios que dejamos planteado que continuaremos el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de finalizar esta parte? Señor Chávez, en representación del curso, ¿alguna pregunta? No, todo entendido. Pongámosles una tareita. No vale que se vayan sin tarea.
Siempre un deber nunca está de más. Deber. Resolver esta matriz, ¿no? Resolver esta multiplicación de matrices. Una hojita a mano, le escanean y le suben. ¿Ok? Ahorita les pongo el enlace de la tarea. Para no olvidarme. Harán bien la multiplicación, no pondrán solo la respuesta. ¿Qué tengo acá? A ver, robótica industrial, actividades calificadas. Segunda parcial. Tarea. Deber, le pongo matriz. Pueden subir en el transcurso del día de hoy nomás, ¿no? Entonces, solo es un deber para el día de hoy. Hasta las 23 horas. Tomar en cuenta el tiempo. Desde las 9 de la mañana. Por favor, entonces queda pendiente resolver esta matriz durante el día de hoy. ¿Sí? Ya les puse en el ABA. ¿Estamos claros, chicos? ¿Estamos claros? Sí. Sí, Sí, les voy a poner dos ejercicios. El ejercicio 1 del deber es este que lo tenemos aquí. ¿Sí? Y el ejercicio 2 va a ser este que les pongo aquí, que lo voy a modificar. Déjenme modificar. ¿Ok? Phi o X. Está lo mismo, no sé por qué he puesto lo mismo. Lo voy a modificar, pondrán atención. Voy a poner primero teta sobre O, Z. ¿Sí? Seguida de una rotación phi sobre O, Y. Y finalmente una rotación de alfa sobre O, X. De la misma forma encuentre la matriz global, la matriz final. ¿Sí? Entendidos, miren chicos, recordarán, para una captura, deber ejercicio 1, terminar la multiplicación de esta matriz. Y el ejercicio 2, de la misma forma, encontrar la matriz final, la matriz global, después de hacer estas rotaciones. ¿Qué hice? Ahora cambié las rotaciones. Primero giro alrededor de Z, luego alrededor de Y y luego alrededor de X. Quiero saber cuál es la matriz final. ¿Entendido, chicos? Señor Andrés. Tienen 14 horas con 7 minutos para este deber, por si acaso. ¿Cómo estamos? Por favor, encendemos las cámaras para monitorear un poquito quién llegó hasta el final de mi clase.
Gracias, Alex, Luis, Paul, Andrés Chávez, Eric, Kevin, Brian Morales, Cristian Ojeda, Carlos Tenorio, Andrés Chiguano. ¿Y dónde está Andrés Carvajal? ¿Dónde está Andrés Chiguano? Daisy ya no aguantó, ya creo que ya se salió ya. Brian Flores, Luis Pozo. Ok. Listo, chicos, entonces damos por finalizada la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima. No, nos vemos el día de mañana. Tengo clases con ustedes mañana. Buen día para todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.